El tema de hoy determina el proceso y procedimiento de aprobación y legalidad de los instrumentos de gestión que servirán de base para el modelo de gestión organizacional de éxito en las organizaciones de economía social y solidaria. Como ustedes pueden darse cuenta, siempre debe existir un procedimiento parlamentario. El procedimiento parlamentario me va a permitir realizar un proceso acorde y que refiera legalidad en los diferentes instrumentos a ser presentados a los integrantes de la organización de economía social y solidaria. Los diferentes órganos de control, como habíamos visto en clases anteriores, tienen atribuciones y funciones a realizar dentro de las organizaciones. El gerente, dentro de su atribución, como responsable de la marcha operativa, administrativa y financiera de la organización, elaborará los siguientes instrumentos de gestión. Primerito, un plan operativo anual, una proforma presupuestaria. Estas que se acaba de mencionar, deben ser presentadas hasta el 30 de noviembre de cada año para ser aprobadas, debatidas y aprobadas en el Consejo de Administración. Para su posterior presentación a la Asamblea General de Socios, donde ellos conocen sobre estos instrumentos. Como ustedes pueden darse cuenta, aquí ya existen las atribuciones que cada órgano de gobierno y de dirección tiene en la cooperativa. El gerente elabora el plan operativo anual y la proforma presupuestaria hasta el 30 de noviembre de cada año. Esos son enviados al Consejo de Administración para en sesión del Consejo de Administración sean aprobados y para posterior poner en conocimiento del máximo órgano de gobierno, que es la Asamblea General. Ahí determinamos el primer proceso. Porque estos son mandatorios. Adicional, el gerente también debe presentar el plan estratégico. El plan estratégico, dentro de las características de diferentes autores o tratadistas o estudiosos de este ámbito de gestión organizativa, dice que un plan estratégico tiene una duración de 4 a 5 años. ¿Cuál es el procedimiento a realizar? Como vemos aquí, el procedimiento a realizar es el siguiente. Luego de que el Consejo de Administración presente estos instrumentos de gestión, me va a permitir realizar el siguiente flujo. La presentación por parte del gerente como responsable. El gerente como responsable presenta tanto el POA como el presupuesto y el plan estratégico, respetando las características previamente señaladas en el inciso de acá, previamente señaladas en el inciso anterior. Lo que acabo de señalar yo aquí, lo que acabo de señalar yo acá, son presentadas por el señor gerente para que en sesión del Consejo de Administración, que sea convocada por el presidente del Consejo de Administración, con por lo menos, sesión del Consejo de Administración, órgano directivo, con por lo menos 3 días de anticipación, para que dentro del orden del día aprueben
estos instrumentos de gestión organizacional que se acaban de citar. Luego de los que son aprobados, el presidente de la cooperativa, que también es el presidente del Consejo de Administración, el presidente de la cooperativa, que también representa el presidente del Consejo de Administración, luego que está aprobada, convocará a una sesión de Asamblea General de Socios del máximo órgano de gobierno para que dentro de sus atribuciones, conozcan cuáles son las actividades operacionales a ejecutar en el año, cuál es el presupuesto económico para el año y, de ser el caso, el plan estratégico que durará lo que les había mencionado como particularidad del tiempo, ¿sí? Con particularidad del tiempo. Entonces, luego que se genere este proceso, ¿qué es lo que me dice? En las organizaciones de economía social y solidaria, sean estas pertenecientes a la EPS o pertenecientes al sector financiero popular y solidario, existe una normativa regulatoria que para el caso de las organizaciones del sector real habla la MCDS PS 04-2013, ¿sí? O la de la Junta de Resolución Financiera y Política Monetaria, que también es la 04 del 2013, en donde determina que la convocatoria debe ser realizada, guardando ciertas particularidades y formalidades que deben irse cumpliendo en este proceso, y que son que debe existir la clase de asamblea. La clase de asamblea puede ser ordinaria o extraordinaria. Cuando la asamblea es extraordinaria, simplemente se tratarán los puntos del orden del día para los que fue convocado. Es decir, en las extraordinarias no se puede hacer reforma de ninguna naturaleza de acuerdo a lo que determina la resolución MCDS-PS y el artículo 30 del reglamento de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. Luego de la convocatoria, en donde mantendremos la dirección, el lugar y la hora de celebración de la asamblea, el orden del día con indicación clara y precisa de los asuntos a ser conocidos o discutidos sin que sea permitido el uso de generalidades, la dirección exacta de la oficina o del lugar donde se va a realizar la asamblea y también la dirección donde van a estar disponibles estos documentos, para que sea analizado por los integrantes de la organización y deberá constar 7 días. Entre la convocatoria y el día de realización de la asamblea, mínimo deben ser de por lo menos 7 días. ¿Sí? Luego de ser convocado, llegue el día para el que fue convocado por el presidente de la organización, que también es el presidente del Consejo de Administración o del órgano directivo, es el único que tiene facultad de convocar. A su ausencia le hará el vicepresidente, pero el único que tiene facultad de convocar es el presidente. Entonces, de tal manera, se realizará luego de 7 días, se instalará la sesión y la sesión, como primer punto específico, debe existir el quórum reglamentario, que es la mitad más uno de los integrantes de la organización. Cuando hablo de la mitad más uno de los integrantes de la organización, estoy dándole que si una organización tiene 30 socios, el quórum reglamentario para instalar una sesión de Asamblea General de Socios es de
la mitad es 15 más 1, estamos hablando de 16. ¿Sí? Si no tengo ese quórum o ese número de integrantes de la organización que se han acercado a la sesión convocada, esperaremos, al no existir este valor, al no existir este número de socios, esperaremos una hora y dentro de una hora se volverá a constatar el quórum y se instalará la sesión con los socios asistentes. Supongamos que no existieron los 16 y solo estaban presentes 10 y posterior a la hora de espera siguen los 10, se instala la sesión con los 10 y las resoluciones adoptadas se tomará con la mayoría simple de los asistentes, es decir, con 6 votos toda resolución es viable. Entonces, luego de cumplir eso, se aprobará el orden del día. El orden del día es aprobado siempre y cuando el tipo de asamblea general sea ordinaria. Si no es ordinaria, se procede a tratar los asuntos para los que fueron convocados. De existir una modificación al orden del día, deberá ser aprobada por las 2/3 partes. Y en el tratamiento y en el desarrollo parlamentario de la sesión en donde vamos a aprobar, habrán mociones y estas mociones permitirán tener respaldo para luego del debate, realizar la votación correspondiente, que para el caso de estos instrumentos simplemente será una votación nominativa, mas no secreta, solo secreta en el caso de elección de los miembros directivos de cada órgano de gobierno. Luego de haber realizado este procedimiento parlamentario, el acta de sesión de Asamblea General, de Socios, deberá ser aprobada en la misma sesión. Ese es el debido proceso para que estos instrumentos de organización, de gestión organizacional, sean aprobados y tengan la plena validez de que son parte íntegra de los instrumentos de gestión de la organización. Luego de haber aportado con el debido proceso todos estos resultados de estas actividades que realiza la cooperativa, que se encuentran detalladas en los instrumentos antes fijados, en los 3 instrumentos de gestión organizacional que hemos señalado, se deberán ver reflejado en el balance social. ¡Ojo! En el balance social. El balance social no es el balance contable tradicional, en donde hablábamos de que el activo es igual al pasivo más el patrimonio y está expresado de manera de estados de situación financiera económica. No. Entonces, el balance social, de acuerdo a las organizaciones dispuestas en la segunda disposición general de la Ley Orgánica de Economía Popular Solidaria, dice que las organizaciones incorporarán en sus informes de gestión el balance social que acreditará el cumplimiento de los principios y sus objetivos sociales y de las actividades dispuestas en estos instrumentos de gestión, que son el plan estratégico, el POA, y también la parte de disponibilidad financiera para ejecutar. Entonces, dentro de eso, el Ecuador define un modelo de gestión. El Ecuador, mediante el ente de control, que es la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria,
crea el modelo para la elaboración del balance social adaptado a la realidad de nuestro país. Entonces la CEPS crea un modelo en donde se agrupa los 7 principios del LACI, donde se fusionan los 8 principios de la LOES y los 10 principios del buen vivir. La fusión de estos componentes que les acabo de mencionar, me dan el modelo de balance social que ha propuesto la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, y se trabaja por macrodimensiones, y cada macrodimensión tiene sus subdivisiones conocidas como microdimensiones. La fusión de estos me va a permitir generar el modelo de balance social en donde estarán expresados los resultados de la ejecución de las actividades descritas en los instrumentos que habíamos mencionado, que es el plan estratégico, el POA y el presupuesto. ¿Cuáles son las macrodimensiones del balance social? ¿Cuáles son las macrodimensiones del balance social? De acuerdo al modelo sugerido por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, en aplicación a la segunda disposición general de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, me dice que debemos cumplir o debemos visualizar que nuestras actividades se enfoquen en dar cumplimiento a la prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos con los individuales. Entonces, nuestras actividades descritas en los instrumentos de gestión organizacional deben cumplir con esta macrodimensión. Segundo, debe observar que también exista la asociación voluntaria y equitativa y el respeto a la identidad cultural. Deben tener la autonomía y la autogestión. Debemos determinar que exista en nuestros instrumentos de gestión organizativa la participación económica y solidaria y la distribución equitativa de utilidades o excedentes. Una educación y capacitación continua y comunicación adecuada a todos los miembros de organización, y que exista una cooperación, ojo con esto, y que exista una cooperación e integración con el sector, con la comunidad en donde ellos se encuentran regentados o domiciliados. Y el compromiso social, solidario, comunitario y ambiental. Esas son las actividades que deberán enfocarse dentro de este proceso. Ahora, nosotros vimos que dentro de los diferentes instrumentos de gestión aparecían el POA, plan operativo, mi presupuesto y también la planificación estratégica. Dentro de la planificación estratégica nosotros vamos a determinar los siguientes. ¿Qué vamos a planificar o por qué es necesario o indispensable planificar? Va a permitir responder con anticipación a estas 3 preguntas. ¿Qué debemos planificar? ¿Dónde vamos a planificar? ¿Cómo vamos a planificar? ¿Y cuándo vamos a realizar la planificación? Al momento de realizar una correcta planificación con estrategias, determinaremos si vamos a disminuir o a mitigar el riesgo operacional en la ejecución de actividades, al momento que la ejecución de actividades y la toma de decisiones. Y esta planificación con estrategias, tiempos responsables y recursos me va a permitir buscar
esto me va a permitir buscar el bienestar de todos los integrantes, de las organizaciones de economía social y solidaria. ¿Quiénes participan? Requisito indispensable dentro de este tipo de organizaciones sociales y solidarias, todos los miembros o integrantes. ¿Cómo lo van a participar o cómo se va a realizar? Mediante mesas de trabajo o reuniones en donde se expondrán, se levantarán actas, documentos de las necesidades, objetivos y planes tanto a corto plazo como a largo plazo. Eso es lo que me va a permitir gestionar o realizar como miembros de esto. Adicional a este proceso, o adicional dentro de este proceso, nos podemos resumir que es importante realizar un plan con estrategias y en tiempo que respondan a las preguntas que antes he citado. Por favor. ¿Cuáles son los principales responsables de realizar la planificación dentro de la organización? Lo que les habíamos dicho. Es la gerencia, que ya presentará el plan estratégico, el plan operativo y la proforma presupuestaria fuera del país. Él presentará estos 3 instrumentos que les había mencionado al Consejo de Administración. El responsable de generar es el gerente. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la normativa me dice que es el responsable de la buena marcha administrativa, financiera y operativa de la organización. Entonces, eso es importante también ir citando. Luego que se presenta el Consejo de Administración, es el que aprueba el plan, de acuerdo a lo que le habíamos dicho, y de ahí se le presenta a la Asamblea General para que conozcan de las actividades y dineros a ser utilizados en la ejecución operacional de la organización. Aquí, ¿cuáles son los planes? Los más importantes son el plan estratégico, que siempre se plantea a largo plazo, lo que le habíamos dicho, y que generalmente tiene un periodo de duración de 3 a 5 años, dentro del promedio de los escritores o de los tratadistas o de los estudiosos de referencia bibliográfica habla de 3 a 5. Segundo, la finalidad importante es cumplir con la misión, visión, valores y los principales objetivos que tiene la organización. Esto es importantísimo, que mi plan estratégico dé respuesta y cumpla con la razón de ser de una organización, hacia dónde quiere llegar y cuáles son los valores que emplea para ejecutar las actividades a donde se queríamos llegar con nuestra razón de ser, y los objetivos que estos se encuentran descritos en el estatuto de la organización. Y el segundo plan
El POA, que tiene acciones concretas, corto plazo, dura un año. Ahí está la diferencia y acciones concretas para cumplir con los objetivos definidos en el plan estratégico. Por eso es importante ir fusionando estos dos. ¿Cómo vamos a hacer la elaboración de iniciativas? Vamos a partir aplicando los objetivos como primer punto. Aplicando los objetivos como primer punto. ¿Cuál es la metodología que vamos a aplicar? Los SMART. La metodología SMART. Primero, el primer objetivo deberán ser específicos, por eso se llama SMART. Segundo, van a ser medibles. Tercero, agresivos. Cuarto, orientado a resultados. Y quinto, con la definición de tiempos. Todo debe tener un tiempo en ejecución. Segundo, luego de lo que hacemos la elaboración de iniciativas, luego de haber fijado los objetivos mediante la metodología SMART, vamos a determinar las estrategias. ¿Cuáles son las estrategias? Son acciones que realizan de manera ordenada para alcanzar un objetivo deseado. Ojo, acciones que se realizan de manera ordenada para alcanzar el objetivo deseado que planteamos como primer enfoque. Luego de esto, nos vamos a los indicadores y metas. ¿Qué será medido? ¿En cuánto? De manera numérica. Ojo, en cuanto de manera numérica, y ahí tenemos la elaboración de iniciativas que me va a permitir ejecutar de manera ordenada, eficiente y coordinada las diferentes acciones, las diferentes actividades a ejecutar con estrategias y recursos. ¿Qué es lo que me hace la planificación estratégica? Me hace que en donde estamos me muestra la realidad actual del escenario actual. Y hacia dónde queremos llegar. Esto, recuerden que tiene lo que les había dicho, en el tiempo. En dónde estamos y hacia dónde queremos llegar. Escenario real y a dónde queremos llegar. El escenario propuesto en el tiempo. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? La misión, los valores y los objetivos mediante las actividades del PAO 1, mediante las actividades del PAO 2, y no se olviden del POA, del Plan Operativo Anual del año 1, del Plan Operativo Anual del año 2, y del POA del año 3 o del año 4 o del año 5, dependiendo la temporalidad que nosotros le dimos de validez a este instrumento de gestión. ¿Sí?
¿Cuál es el resumen de los elementos de planificación estratégica? Una misión. ¿Quiénes somos y qué hacemos y para quiénes? Esto resume. Estas preguntas deben ser obligatoriamente incluidas y que generen la descripción de mi misión, den respuesta a esto. Visión. ¿Cómo queremos ser reconocidos? Los objetivos estratégicos es hacia dónde queremos ir o cuál es nuestra meta. Las estrategias, ¿cómo podemos llegar? Indicadores y metas, ¿cómo sabemos que hemos logrado lo esperado? Y todo esto se fusiona con los valores organizacionales planteados. Valores organizacionales planteados. 2. Habíamos hablado que tenemos dos instrumentos principales. El primero que les hablé del plan estratégico y el segundo del POA. Este es el segundo plan. Todas las acciones se describen en el POA deben detallarse como está en el ejemplo. Primero, ¿qué área es la beneficiada o qué área vamos a fortalecer? ¿Cuál es el objetivo? Enunciamos el objetivo. Ojo. Aquí está un ejemplo, a los miembros de la organización para ofrecer un servicio seguro y de calidad. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuáles son las acciones para cumplir el objetivo que hemos planteado? Para dar un servicio seguro y de calidad, ¿cuáles son nuestras? Desarrollar y ejecutar un plan de capacitación a los miembros. ¿Se acuerdan que hablábamos de temporalidad? ¿Cuál es el tiempo que va a durar esta actividad? Para el ejemplo hemos puesto una fecha inicio y una noche fin. ¿Cuáles son el indicadores? Numérico. Hablábamos de numérico. ¿Cuánto es el número de miembros capacitados? La meta actual. ¿Sí? ¿Quién es el responsable de esta actividad? ¿Y cuánto es la parte monetaria a utilizar? ¿Qué dice? El PAO debe... En el POA deberán constar solamente las acciones que realmente se puedan cumplir en el transcurso del año en el que se planifica. La organización deberá priorizar las más importantes, la de mayor relevancia. Ojo, dentro del año de ejecución. Si una planteada no se cumplió, se replanifica y se la vuelve a citar o a normar o a presentar en el POA de un año siguiente. Aquí tenemos elementos en donde encontraremos hojas que nos van a ayudar a lo que habíamos mencionado. Esta es una hoja de respaldo o un insumo en donde va a evidenciar la planificación de la actividad y el cumplimiento de la misma. Ahora, ¿a cargo de quién están? Es importante que ustedes sepan que como organizaciones sin ningún costo, la Secretaría Técnica de Capacitación y Formación Personal pueden realizar capacitaciones con el fomento y promoción que generan beneficios, financiamiento, cofinanciamiento de proyectos de producción y capacitación en las organizaciones de economía social y solidaria, el IAEN y el Instituto Nacional de Economía Social y Solidaria. Esto ha sido el tema siguiente que nos va a permitir fortalecer el modelo de gestión que veremos en las siguientes unidades.